Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie de cambio climático. Por fin arrancamos con los capítulos que hace tanto estamos preparando. Hoy estamos con nuestro primer invitado, Fede Colmán. Él es ingeniero químico y tiene una maestría en química ambiental. También se está preparando para un doctorado y nos va a contar un poquito más sobre él mismo. Hola Fede, bienvenido. Hola Agustina, muchas gracias por la invitación. Sí, así como mencionaste, bueno, soy ingeniero químico, también tengo una maestría en química ambiental y también soy parte de la red de jóvenes para la acción climática en Paraguay, en donde tratamos de llevar a cabo ciertas acciones para concientizar, para hacer lo que es el cambio climático y llegar a más personas así para conocer sobre este tema y para ver qué podemos hacer justamente para combatirlo. Genial, como este es nuestro primer capítulo, el objetivo de este capítulo es entender un poco qué es lo que es el cambio climático. Mucha gente habla, escuchamos también por ahí calentamiento global, escuchamos otras palabras que por ahí no tenemos muy definidos y es como que no podemos poner en un mismo contexto. Entonces, ¿podrías explicarle a alguien que no sabe nada sobre este tema qué es el cambio climático? Sí, voy a empezar entonces diciendo que el cambio climático, así como su nombre lo dice, es el cambio en el clima. Es decir, nuestro planeta tiene ciertos patrones climáticos. Ahora tenemos temporadas de lluvia, temporadas de frío, temporadas de calor, ¿verdad? Y esos patrones, ese comportamiento que tiene la Tierra, bueno, se ve alterado, ¿verdad? Simplemente eso es el cambio climático, es un cambio en los patrones del clima, ¿verdad? Y está muy ligado a otro término que es el calentamiento global, porque el calentamiento global es el que produce un aumento en la temperatura promedio del planeta y eso es lo que produce las alteraciones en el clima. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante mencionar es comparar al planeta Tierra con el cuerpo humano. Nosotros sabemos que la temperatura promedio del cuerpo humano es alrededor de 37 grados, un poquito más, un poquito menos. Entonces, cuando nosotros, esa temperatura del cuerpo empieza a subir un poquito, empezamos a ver ya nosotros de ciertos cambios en nosotros, empezamos a sentirnos incómodos, cierto malestar, y eso debe solamente a pequeños cambios. Entonces, con ese pequeño cambio de temperatura en nuestro cuerpo, nuestro sistema empieza a trabajar de forma diferente, entonces ya notamos cierto cambio. Y eso es exactamente lo que ocurre con el planeta. Ya, y al hablar de clima, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las lluvias que vemos todos los días, de la temperatura normal de todos los días, o es un contexto más amplio. Sí, el clima justamente abarca ya grandes periodos de tiempo. Cuando nosotros hablamos de clima, hablamos más o menos de, por ejemplo, de las temperaturas, de las precipitaciones, que hay en periodos como, por ejemplo, 30 años más o menos. Entonces, cuando en grandes periodos de tiempo nosotros vemos que hay cambios en ese clima justamente, y esos cambios se van manteniendo, esas tendencias, qué sé yo, de aumento de la temperatura, se van manteniendo, entonces ahí es justamente cuando hablamos del cambio climático. Ya, ahora entonces tenemos un poco más claro cuál es la definición de cambio climático como tal. Y otra de las cuestiones que siempre asociamos con el cambio climático son las personas. Todo el tiempo nos ponen a las personas como los causantes de esto, pero estamos hablando que cómo las personas pueden afectar, por ejemplo, a las temperaturas. ¿Es posible que directamente el hombre afecte o también es en parte un proceso natural? Bien, así como dije hace rato, el cambio se debe entonces al calentamiento, ¿verdad? Bueno, en realidad, el calentamiento puede ser justamente por efecto de la naturaleza o por el efecto del hombre. A lo largo de la historia se registraron cambios climáticos, a la historia geológica de la Tierra, sí, que van más allá incluso de la historia humana. Bueno, y esos cambios de temperatura se deben justamente, puede ser, por ejemplo, a que se liberan ciertos gases, por ejemplo, en los volcanes, en los pantanos. ¿Cuál es la característica de esos gases? Esos gases absorben la radiación, ¿verdad?, que la Tierra ya tendría que haber liberado al espacio, ¿verdad? De hecho, y tienen un efecto que se le conoce como el efecto invernadero, ¿verdad? Que justamente las personas utilizan invernaderos para que las plantas puedan crecer justamente en ambientes donde de lo contrario no lo lograrían, ¿verdad? Justamente por las bajas temperaturas. Entonces, el efecto invernadero per se también es favorable para la Tierra porque permite mantener una temperatura cálida donde pueda desenvolverse la vida. Pero ¿qué es lo que sucede cuando aumenta esa concentración de gases? La Tierra se va calentando cada vez más. Entonces, sí existieron a lo largo de la historia calentamientos globales que se dieron de forma natural, pero lo llamativo ahora es que desde la revolución industrial justamente hay como una coincidencia, que justo desde la revolución industrial vemos que se están emitiendo ciertos gases de efecto invernadero
cada vez en mayores cantidades. Hay un aumento en la concentración de esos gases en la atmósfera y en paralelo hay un incremento en la temperatura promedio del planeta. Entonces, y ese incremento de temperatura es bastante alto en comparación a la historia geológica de la Tierra. Tal es así que, por ejemplo, en los últimos 100.000 años recién se tiene estimado más o menos que que se alcanzó una temperatura tan alta como la que ahora está teniendo el planeta. Entonces creo que me desvié un poquito, pero básicamente es eso. Es como que hay una tendencia paralela entre un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero que se atribuye justamente a a la actividad antropogénica, ¿verdad? Y un aumento en la temperatura global del planeta. Entonces, justamente según el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos, ¿verdad?, de la ONU, entonces existe una muy alta probabilidad de que ese aumento de temperatura se deba justamente a este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero producto de la actividad humana. Gracias, Fede, por toda la explicación. Entonces, resumiendo un poquito, lo que está pasando hoy en día es que los humanos, entonces, con todas nuestras actividades industriales, el transporte, estamos acelerando muy rápido este cambio climático que Sí, puede ser también un proceso natural. sí. Y contanos un poco, contanos actividades cotidianas que hacemos que estén contribuyendo a, al calentamiento global como tal. ¿Cuáles pueden ser para que la gente tenga también un Ujú. poco de conocimiento y conciencia por ahí sobre las actividades que hacemos todo el día, pero que están perjudicando en cierta medida? Sí, en realidad, la mayor parte de los gases de efecto invernadero que se emiten y que se puede cuantificar, se puede estimar, en realidad se deben básicamente a la quema de combustibles fósiles. Lo que me llamó la atención haciendo algunas investigaciones es que justamente en realidad una de las actividades que más emiten es justamente la producción de cemento. Entonces, básicamente, la construcción y el transporte son uno de los principales a nivel mundial, las actividades que emiten este gas de efecto invernadero. También se puede quemar combustibles fósiles para producir electricidad, para producir energía. Entonces, básicamente, esto va muy de la mano con lo que es la cuestión energética. Bueno, sin embargo, en nuestro país, sí, nosotros usamos también vehículos, ¿verdad? Pero nuestra flota de vehículos no es tan grande como la de otros países más desarrollados. Nuestra energía viene de fuentes renovables, pero también podríamos reducir un poquitito nuestras emisiones, entonces también, qué sé yo, usando un poco más de transporte público en vez de movernos en vehículos particulares. Y también algo muy curioso también es que incluso la forma en que nos alimentamos también puede favorecer. Porque los alimentos que no son consumidos se descomponen, ¿verdad? Por eso se habla mucho de que es bueno para el medio ambiente no dejar restos de comida, por ejemplo. Porque entonces, ¿qué implica? Si yo dejo restos de comida, estoy arrastrando como que, por ejemplo, para producir no sé, esta carne que se produjo, este arroz que estoy comiendo, quieras o no, hay cierto impacto ambiental, ¿verdad? Que, bueno, de repente hay que verlo de la forma de que sea sostenible nomás, ¿verdad? Pero hay cierto impacto, ¿verdad? Entonces, si yo no consumo todos esos alimentos, lo voy a tirar a la basura. Y entonces ahí se generan también ciertos gases. Entonces, básicamente, una forma sencilla de decirlo es que hay que hacer que valga la pena, básicamente, ese alimento que se produjo para nosotros. Porque los residuos también producen gases de efecto invernadero. Otra forma también sería, por ejemplo, hablando de residuos, no quemar la basura, Ujú. Que es algo que que es pasa algo que mucho en pasa nuestro país, ¿verdad? mucho, y justamente lo que más se quema, de repente con los alimentos también podemos hacer compostaje, lo que sea. Pero ¿qué es también lo que más se quema? Plástico. ¿Verdad? Los plásticos también son derivados del petróleo, tienen mucho carbono. Al quemar eso se libera CO2. Entonces, eso también contribuye a la concentración de un gas de efecto invernadero, que es el CO2. Y además los plásticos tienen un plus. Algunos plásticos tienen aditivos. Y también al quemarlo estamos liberando esos aditivos a la atmósfera y nos pueden crear otro tipo de problemas. Claro, es como una cadena. Sí. Y también con este podcast lo que queremos hacer es visualizar de que el cambio climático es algo que está en nuestro día a día y con estos ejemplos que vos citaste nos damos cuenta también de las pequeñas cosas que hacemos que pueden influir y algo que me llamó la atención es que mencionaste esto de Paraguay, ¿verdad? Muchas veces, bueno, es cierto que Paraguay aporta muy poco a lo que es la contribución mundial de gases, por ahí si nos comparamos con China o con Estados Unidos, que Ujú. son países que aportan un montón de veces más, decimos, bueno, no hace falta que nosotros hagamos un cambio, tenemos esto que decís, la energía renovable, por ejemplo.
pero en la conferencia de las partes, que es también una herramienta que tienen las Naciones Unidas para hablar de cambio climático, se habla de algo que es muy importante, que son las responsabilidades comunes, Sí, pero diferenciadas. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo común y mundial para poder paliar el cambio climático, pero claramente adecuada a lo que es nuestro contexto, ¿verdad? Cuáles son las maneras en las que vivimos y el contexto en general en el que estamos. Entonces, un poco de la mano con esto que hablamos, me gustaría un poco que nos cuentes si consideras que el cambio climático entonces afecta por igual a todos los países o existen características propias de cada país que lo vuelven más vulnerable a sus impactos. sí. En realidad, el cambio climático es un tema muy interesante porque va como un todo con lo que es justamente nuestra sociedad, nuestro contexto, no sé, es un tema demasiado amplio, demasiado grande, tiene demasiadas aristas. Y algo muy interesante que se puede ver es que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero se debe justamente a la emisión de los países que son más ricos, que tienen más recursos, pero el efecto lo sufren más los países menos desarrollados, porque justamente nosotros de repente no tenemos tantos recursos como para adaptarnos al cambio climático. Y eso es un tema muy interesante también porque cuando hablamos del cambio climático solemos hablar de dos cosas. Ujú, Solemos hablar de mitigar el cambio climático, es decir, tratar de reducir ese cambio climático. Y ujú, otra cosa es adaptarnos también. claro. Entonces, nuestro país tiene cierto compromiso para mitigar. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos bosques que pueden absorber dióxido de carbono. Podemos ver una forma, por ejemplo, para que la agricultura también nos ayude a absorber ese dióxido de carbono, ¿verdad? Pero también tenemos que ver cómo adaptarnos, ¿verdad? Y ahí está entonces cómo nos afecta diferentemente, de forma diferente. Ajá, Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver en nuestro día a día, cuando hay olas de calor, hasta el precio del huevo sube. sí. Hasta el precio del huevo, hasta el precio del arroz, porque hay menos lluvias, entonces hay menos agua, hay menos cosecha, las elevadas temperaturas incluso le afectan a las gallinas que tienen que poner huevo, Y ahí es que el precio sube. y hay precios sube. Tipo, Mm, hace poco hubo un drama tremendo con eso porque en una de las olas de calor, ¿verdad? Entonces, sí nos afecta el cambio climático. Por más de que nosotros no seamos uno de los principales responsables, nos afecta. Entonces, no es algo de lo que podamos hacer caso omiso, ¿verdad? Y además, si queremos ser exitosos, digamos, en esta lucha que es a nivel mundial, es, para llegar a un equilibrio, digamos, de poder sobrevivir como especie. No quiero ser muy apocalíptico ni nada, pero es más o menos así. Hay un objetivo nos trazamos a nivel mundial, ¿verdad? Y si queremos lograr ese objetivo, tenemos que contribuir todos, porque es un tema bastante complejo y se necesita la contribución de todos. Pero esa contribución se hace justamente gradualmente, ¿verdad? Cada quien de acuerdo a sus posibilidades y a su grado de responsabilidad, claro. porque Paraguay no es uno de los grandes responsables, pero también asume cierto compromiso para contribuir a esa lucha. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para poder luchar contra el cambio climático? Por un lado, te pregunto a nivel global si es que hay un objetivo que tenemos que cumplir para decir, bueno, el cambio climático ya no nos va a afectar. Y luego pasamos también a lo que es qué puede hacer cada individuo. De hecho, a nivel mundial ya no se habla de que no nos va a afectar el cambio climático. ¿No? Lo que se busca es llegar al escenario menos desfavorable para la humanidad, Ok. porque se trazan metas. Ahora mismo no recuerdo el valor exacto, pero creo que se buscaba no llegar a un aumento de 2 grados de temperatura. El objetivo primario es 1,5, no pasar 1,5 en el aumento de temperatura promedio y en el peor de los casos no pasar 2 grados. Bueno, entonces, ¿y cómo a nivel global se quiere llegar a esto? Reduciendo las emisiones. Ajá. Entonces, existen compromisos ante todos los países que buscan reducir sus emisiones, entonces para no alcanzar ese aumento de temperatura al cual no queremos llegar. Porque ahora ya, incluso ya, según los informes del IPCC, ya pasamos ese 1 grado. O sea, la idea es no llegar al 1,5 y mucho menos al 2. Eso es a nivel mundial. Ujú, Y nosotros como individuos podemos hacer, personalmente lo que yo creo que podemos hacer es hablar sobre el tema. claro. Entonces, mientras más gente conozca, mejor. Nuestras acciones individuales son importantes, pero tenemos que ser conscientes también de que acciones planificadas, con estrategias más concretas, van a tener más impacto. Y normalmente eso depende de las autoridades. Entonces Sí. nosotros podemos, por ejemplo, contribuir justamente no quemando nuestras basuras, separando nuestros residuos,
consumiendo bien nuestros alimentos, separando la materia orgánica de la inorgánica, de modo a reducir nuestras emisiones. Y también podemos hablar sobre esto para que más personas conozcan, para que sea ya también como una necesidad de las personas, bueno, saber, ok, bueno, ¿qué el Estado va a hacer para que nosotros podamos adaptarnos a este cambio que ya está viniendo, que ya estamos sintiendo? ¿O qué hace nuestro país para reducir las emisiones? Entonces va más o menos como dos partes. Una son las acciones que nosotros podemos hacer y otra, inevitablemente, es la necesaria que la hagan las autoridades. Claro, y es importante acá mencionar que las autoridades están, digamos, están haciendo su parte también, ya que Paraguay está dentro de lo que son eh, la, con- La Convención Marco de las Naciones. la Convención Marco de las Naciones Unidas. Claro, Paraguay, digamos que ratifica su responsabilidad dentro de este problema Sí, y busca también soluciones. Una de las cosas nomás que me gustaría mencionar acá para que quede bien claro el tema de dos definiciones muy importantes que mencionaba Fede, lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Hago nomás un pequeño paréntesis para explicar un poquito. La mitigación sería entonces todas las acciones que están relacionadas a disminuir los gases que hoy en día causan el cambio climático. Por ejemplo, dejar de usar vehículos a combustión y pasar a lo que es, a lo que son los combustibles renovables renovables, por o, ejemplo. por ejemplo, más transportes públicos. Claro, para disminuir la cantidad de automóviles que circulan por las calles. Eso por un lado la mitigación. Y por otro lado tenemos lo que es la adaptación, que tal como su nombre lo dice, es tratar de adaptarse a estos cambios que están habiendo, tratar de ser más resilientes. Por ejemplo, comunidades en el Chaco que no tienen agua, ¿verdad? Y que cada vez va a ser peor y más difícil que ellos encuentren agua. Si hace 30 años encontraban agua a 200 metros, hoy en día encuentran agua a 500 metros. Entonces, actividades como, por ejemplo, poner aljibes, que son como baldes que acumulan agua lluvia, eso es una actividad de adaptación. Lo que sucede hoy en día también es que se está dando más esfuerzos a la mitigación, que si bien es importante, actividades de adaptación son los que más le incumben a países vulnerables que hablábamos anteriormente, porque nosotros tenemos que ver la manera de cómo ser resiliente a estos cambios. En el contexto de Paraguay, Sí. pasando un poquito a lo que es eso, queremos que nos cuentes cuál es la realidad que vos conocés de Paraguay, por ejemplo. Sabemos que hay comunidades que están instaladas ahí al borde del río. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo está relacionado eso al cambio climático? Antes de responder tu pregunta, quisiera contribuir con un dato más de lo que mencionaste. Claro. Hablamos justamente de que el Paraguay tiene cierta responsabilidad y que, bueno, nosotros, a lo que olvidé mencionar es que el Paraguay está más enfocado justamente en la adaptación al cambio climático. Ajá. Tal es así que el Paraguay tiene una ley, es la ley número 5058/17, y que tiene básicamente su objetivo principal es justamente buscar una forma planificada, sostenida, ¿verdad? Para responder y adaptarnos a los impactos del cambio climático. O sea, tenemos una ley en Paraguay para eso. Bien. Y así como mencionaste, bueno, acá lo que nos toca, por lo menos acá en la zona de Asunción o las zonas aledañas a los ríos, lo que vemos más justamente es el desplazamiento de las personas de sus viviendas por las crecidas que a veces hay. Porque tenemos temporadas, así como tenemos temporadas de sequía, donde eso le afecta también al transporte fluvial, a la pesca y todo eso. También tenemos temporadas de inundaciones, donde las viviendas son desplazadas y las personas tienen que buscar otro lado, ¿verdad? Para vivir, ¿verdad? Y eso es algo muy crítico, porque se supone que todas las personas tenemos que tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Claro, y para bajar un poco eso a lo que hablábamos de lo que es la vulnerabilidad, imagínense nomás que el río crece. Si vos tenés una casa de material y tal, capaz a vos te afecte menos, porque tu casa con esa crecida, sí, capaz se moje, capaz se inunde, pero no se va a caer. En cambio, hablamos de que hay unas situaciones de pobreza muy críticas también en Paraguay, donde la gente tiene realmente casas de tabla. Entonces, una crecida del río significa que esa persona se quede sin casa, o sea, no tiene dónde vivir. Y eso por un lado en la zona de Asunción, que es lo que más conocemos, pero también me gustaría traer a esta conversación lo que es la zona del Chaco, Ujú. donde esta gente, hay comunidades indígenas, por ejemplo, que viven exclusivamente de lo que ellos pueden cultivar. Entonces imagínense que hay una sequía muy fuerte donde literalmente ellos no pueden cultivar y hay días que pasan sin comer. Y esto está bastante asociado a lo que es el cambio climático porque ahora cada vez tienen más periodos de sequías y más continuamente. Antes, si tenían, por ejemplo, una buena cosecha, bueno, quizá pueden almacenar e ir distribuyendo,
pero ahora ni siquiera tienen buenos tiempos porque la sequía es inminente o el caso totalmente contrario, llueve demasiado que tampoco pueden ellos cultivar y imagínense que básicamente su vida, su alimentación, tanto adultos como niños que están en formación dependen de eso exclusivamente. Entonces, bajar esa realidad de cambio climático a algo que nos sucede todo el día. Eso es Ujú, también nuestro objetivo un poco con este podcast. Y ahora pasamos a otro grupo que nos compete tanto a vos como a mí, que son los jóvenes. ujú. Por ahí hablábamos antes de empezar a grabar que de repente los jóvenes no nos sentimos motivados o no creemos que podemos ser parte del cambio. Pero vos, Fede, que hoy en día ya sos profesional, que inclusive sabemos que te vas a ir a seguir formándote a un doctorado. ¿Cómo le recomendás a un joven que quiere influir? ¿Qué puede hacer frente al cambio climático? Sí. Bueno, y voy a mencionar otra vez lo que había dicho hace rato, porque bueno, yo soy también docente, entonces para mí siempre lo primero que hay que hacer es informar, hablar sobre el tema. Porque algo que veo mucho también acá en nuestro país es que hay mucha desinformación y que la gente piensa que las personas que estamos preocupados por el cambio climático, qué sé yo, estamos en contra, por ejemplo, de la producción agrícola y qué sé yo, ¿verdad? Ujú. Pero en realidad, así como mencionaste, eso es un todo, ¿verdad? Porque al final, si el clima no es bueno, no vamos a producir buenos alimentos, etc. Entonces, lo primero que creo yo que hay que hacer es derribar esos mitos. Ajá, ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Hablando, informando de modo que más personas sepan qué es y que el objetivo en realidad no es pelearnos todos, sino justamente buscar una forma en la que podamos convivir sobre nuestro planeta, porque es nuestra casa. claro, Entonces, sí. donde todos podamos convivir sobre nuestra casa. Entonces, al final, no es yo contra esta persona, sino yo con esta persona para que nuestra casa se pueda mantener todavía. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, las acciones, las pequeñas acciones nuestras que ya dijimos, ¿verdad? Famoso las pequeñas, las 3R, ¿verdad? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿verdad? Ujú, Esas pequeñas acciones. Pero como dije hace rato, hay como dos grandes grupos de acciones, ¿verdad? Las primeras que son las pequeñas acciones que cada uno sumado en base, sumando todas esas pequeñas acciones van a tener un impacto, y la otra ya son las políticas públicas, ¿verdad? claro. Entonces, si las personas no exigen eso, entonces tampoco vamos a tener mucha respuesta. ¿Y crees que los jóvenes pueden incidir en las políticas públicas? Nos hablabas de que sos parte de la red de jóvenes para la acción climática. ¿Podrías darnos un poco más de información si por ahí algún joven está interesado en formar parte de esto? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede llegar hasta ahí? Sí, normalmente en la red de jóvenes por el clima, por la acción climática en Paraguay, lo que tratamos de hacer son actividades de concientización y justamente como había dicho hace rato, ¿verdad? Para que más personas conozcan sobre el tema. Y cada año tenemos nuestra academia climática, ¿verdad? Que dentro de poco, seguramente que allá por junio, julio, a lo mejor se abre la convocatoria. Entonces, en esa academia nos formamos para sobre los conceptos de cambio climático y negociaciones climáticas, ¿verdad? Porque sabemos que todo este tema de cambio climático está relacionado justamente con los compromisos de cada país, hay un poco de historia de por medio, entonces nos informamos sobre eso. Y después tenemos una cumbre, ¿verdad? Que esa cumbre suele ser presencial, donde todos los participantes de diferentes partes del país. Entonces ahí nos vamos y elaboramos una declaración. Y en esa declaración decimos, ok, nosotros, los jóvenes del Paraguay, tenemos estas preocupaciones y exigimos este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces hacemos una declaratoria. Entonces esa sería una forma en la que tenemos justamente en que buscamos incidir, ¿verdad? Pero la incidencia se logra justamente poco a poco, ¿verdad? Tratar de manteniéndonos, siendo constantes, ¿verdad? No es un trabajo fácil, pero ahí estamos, ¿verdad? Estamos intentando. Perfecto, muchísimas gracias, Fede. Estamos cerrando ya este capítulo. Como es muy clave que quede claro todo lo que es el cambio climático para los próximos episodios, puedes ir hablando más y seguir desarrollando los temas. Me gustaría hacer un resumen y cualquier cosa que vos quieras aportar para cerrar este capítulo, sos más que bienvenido. Entonces hablamos un poco de qué es el cambio climático. Es la variación del clima que es a causa del calentamiento global. El calentamiento global surge por la desmedida contribución humana de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura en la Tierra y esto a su vez afecta al clima en general, ¿verdad?
Este cambio climático entonces tiene varias consecuencias, entre ellas hablamos de las sequías, de las inundaciones, y estos fenómenos afectan de manera diferenciada dependiendo también del contexto y la realidad de cada país. Hablábamos un poco de que Paraguay es bastante vulnerable por ejemplo, la pobreza, inclusive por las regiones que tenemos donde a veces los lugares son muy secos y finalmente hablamos que el país también está en campaña, se está moviendo por hacer algo en lo que es la lucha al cambio climático y mencionábamos que en este sentido estamos priorizando un poco lo que es la adaptación, o sea, mejorar la resiliencia que tenemos ante los fenómenos del cambio climático. Corregime o agregame a ver si es que No, entendí todo bien está esta todo clase. bien, súper bien. Bueno, entonces eso es un poco el contexto general que como jóvenes tenemos que manejar y recordar que existen espacios, existen lugares donde podemos informarnos aún más. Fede mencionaba, por ejemplo, el IPCC, Sí, que él nos va a contar un poco más dónde podemos encontrar información también. sí. Bueno, de repente lo que tiene el IPCC es que ya suele ser información dura, o sea, es bastante cruda, a veces, cruda en el Ajá. sentido de científicamente hablando, ¿verdad? Es bastante complicado, pero siempre tiene sus resúmenes, ¿verdad? Hay que buscar nomás, googlear nomás la página del IPCC. Ahora mismo no tengo la página exacta, pero es simplemente googlear IPCC y incluso están ahí los informes, los resúmenes y lo podemos encontrar en español también, ¿verdad? Porque hay para diferentes idiomas y ahí está entonces, ahí están las bases científicas de por qué decimos que el ser humano está influyendo en este cambio climático. Ahí están las bases científicas de por qué estamos diciendo que efectivamente hay un calentamiento global y de por qué eso está alterando el clima. Perfecto. Y por último, a todos los jóvenes que nos están escuchando también les recordamos que si quieren empezar a luchar contra el cambio climático más allá de las acciones cotidianas, les invitamos también a seguirle a la red de jóvenes para la acción climática en Paraguay en las redes sociales, así pueden quedarse al pendiente de cuándo se abre esta academia para formar parte como tal y ser miembro de la red. Y por mi parte, eso creo que es todo. Fede, yo no sé si te gustaría agregar algo más. Y tal vez, no decaer, ¿verdad? Porque a veces uno a veces ve este problema como algo demasiado grande y a veces como uno se ve tentado a perder las esperanzas, Claro, porque uno de repente tiende a pensar en todas las consecuencias, pero lo importante es no decaer, ¿verdad? Hay que ser persistentes y seguir adelante siempre. claro, como jóvenes motivados, quizá podemos ser la solución que estamos necesitando. Así que muchísimas gracias, Fede, por acompañarnos hoy, por tu tiempo y también por todo tu conocimiento y te deseamos el mayor de los éxitos en estos nuevos desafíos que estás emprendiendo. No, muchas gracias a vos, Miguel, por la invitación y espero que les haya sido útil un poquito lo que estuvimos conversando acá. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.